Muy buenas noches a todos y bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Radio Suicida. El episodio del día de hoy es el número 5 y conforma esta serie de videos en formato de podcast que vamos a estar realizando periódicamente. En el episodio del día de hoy vamos a estar con una persona que prefirió quedarse en el anonimato. Nos vamos a referir a él como Oblivion y nos va a contar historias de terror, creepypastas y algunas situaciones paranormales que le han sucedido. Espero de todo corazón que disfrutes de este episodio. Como te digo, el episodio número 5 de Radio Suicida. Muchas gracias. Y bueno, después de haber escuchado esa bonita introducción, su bonita introducción de Radio Suicida, la que nos aventamos como siempre cada episodio, pues ya se dieron cuenta que vamos a tocar unos temitas pues un poquito escabrosos, un poquito pues fuera de lo normal, fuera de serie, algunos temas pues de terror que le pueden pasar a cualquiera de nosotros, nadie está exento. Y como escucharon en esa presentación, pues nos acompaña mi tío Oblivion. El día de hoy está con nosotros Oblivion, una persona amante, fanática de las cosas de terror, fanática de escuchar leyendas urbanas, una persona que me contagió mucho ese cariño por todo lo sobrenatural, una persona que tiene muchas historias para contar interesantes, muchas leyendas, y recuerdo esas tardes que nos juntábamos a escuchar podcasts de terror o videos de terror o leyendas que nos marcaron nuestra infancia. Igual éramos amantes de escuchar Radio Universal, sobre todo en el Día de Muertos, contaban unas historias muy chingonas esos cabrones. Pero bueno, sin más por el momento, dime cómo te encuentras el día de hoy. Buenas noches, les habla su servidor Oblivion. Es un gusto hablar con ustedes y compartir todos estos recuerdos. Hoy transmitiremos más allá de la muerte. Efectivamente. ¿Están listos? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Cuéntanos una historia. ¿Con qué quieres comenzar? ¿Con qué cosa paranormal te gustaría arrancar? Díganme, ustedes usuarios que nos están viendo o escuchando, ¿alguna vez han oído de los nahuales? Entidades humanas que han trascendido en lo sobrenatural, manifestando su animal interno, tal y como nos lo habla la mitología azteca. ¿Cuál será tu nahual? ¿Quién será un nahual? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que puede que quieran tu alma. Nos trasladaremos a Xochimilco, barrio de Jaltocán, 1 de agosto de 1998. Francisco, un señor de 60 años, nos cuenta en su juventud cómo fue perseguido por el nahual. Espero que tengan el valor de escuchar esta historia, ya que para él, el recordarla solo le trae lágrimas y sufrimiento. Era un día normal para él. Terminó de dejar a su novia en su casa. Él vivía a unas escasas 10 cuadras, por lo cual caminar era una noche muy bonita, sobre todo en Xochimilco. Él caminaba normal y sigilosamente. A lo lejos vio un poste de luz. En ese poste estaba recargada una figura humana. No le prestó más importancia, ya que pensó que era algún borracho o algún drogadicto o alguien que tomó de más. A medida que él se iba acercando para cruzar esa calle justo donde estaba el poste de luz, esa figura o sombra, lo que quieran llamar ustedes, empezó a levantarse. Francisco se quedó atónito, pensando que posiblemente lo iba a asaltar. Para él hubiera sido mejor un asalto a recibir aquella impresión. Esa figura de la nada empezaba a hacerse grande, empezaba a manifestar garras,
y dio un aullido tan penetrante que podríamos decir que te haría sangrar los oídos. Y por instinto humano, lo único que hizo fue correr. Cuando corrió y pasó sobre esta sombra, pudo ver sus ojos, una mirada tan penetrante que desgarra el alma. Solo eso fue el único contacto que hizo con esa entidad paranormal. Francisco corrió y corrió y corrió hasta su casa. Solo escuchaba cómo lo persiguió una bestia. No podríamos decir que es un animal o una persona, ya que los nahuales comparten los signos de ambas. Llegó a su casa con una respiración y taquicardia masiva, al punto que se desplomó en el suelo. Su madre logró hacerlo reaccionar. Francisco contó lo que pasó. Lo único que hizo su familia fue reírse de él. Pensaron, tomó de más. Pensaron que tal vez se había drogado. Ojalá hubiera sido solo eso. Al día siguiente, Francisco se despertó muy cansado. Un cansancio como si el mundo se le fuera encima, como si la muerte estuviera cerca de él. Extrañamente, se miró los brazos y tenía moretones. Un dolor en el pecho, como si estuvieras a punto de dejar este plano existencial. Los días pasaban. Francisco solo se sentía cansado y débil. Había más moretones en su cuerpo. En aquel entonces Xochimilco aún no había doctores como los hay en la actualidad. Sus padres lo llevaron con el curandero. El curandero solo lo tuvo que ver a los ojos para saber que fue marcado por el nahual. En efecto, esa figura humanoide era un nahual. Los nahuales, nadie sabe qué quieren, nadie sabe de dónde vienen. Solo les dijo que el nahual quería su alma. Esos moretones eran la vida que le estaba robando. Con antiguos remedios y oraciones, lo purificaron. Poco a poco se iban yendo los moretones. El último día que tomó el agua bendita, tal y como se los dijo el curandero, lo único que escucharon fue un aullido desgarrador, con el aullido que Francisco reconoció. Con miedo, tomó su rosario, siguió las instrucciones del curandero y se durmió. El día pasó normal para él. Se sentía lleno de vida. El nahual ya no tenía más conexión con él. Dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los nahuales? ¿O qué quieren los nahuales? ¿O por qué lo hacen? Jamás lo sabremos. Pero si estás interesado en cómo convertirte en un nahual, estás bajo tu propio riesgo. Según los santeros y las brujas, deberás devorar el corazón de un lobo virgen o incluso devorar a un animal vivo. De esa manera mostrará la fiera que hay en tu interior. Lo malo es que solo podrás alimentarte de almas puras, ya que las almas corrompidas no te servirán de mucho. ¿Te atreverías tú a convertirte en un nahual?
Vaya, yo la verdad yo no. Yo en lo personal me daría mucho miedo tratar de hacer algo así. Pues estuvo muy interesante la historia, de hecho la estuve escuchando, por eso me quedé completamente callado. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Recuerdan, ust- recuerdas, ustedes, espectadores, recuerdan que habló de una vieja leyenda llamada la cucha con zapatillas? Eso lo tocamos en un episodio pasado. Pero sí, te digo, o sea, el tema de los nahuales, por ejemplo, tú que sabes un poquito más de esas situaciones, ¿dónde es exactamente donde tú puedes tener más, por ejemplo, probabilidades de toparte a un nahual en la vida real? ¿Cuáles son los lugares, los puntos donde tú crees que podrías topártelos? ¿Cuáles son las características de esos lugares? Eso lo dejaremos a la expectativa del usuario que nos está escuchando, pero comparten similitudes con las brujas. Los nahuales y las brujas que han trascendido en lo angelical se han ido a lo demoníaco. No les gusta ir a la iglesia, les pesa ver figuras santas, les encanta aislarse. Usualmente es más probable que encuentres un nahual en un bosque, en un lugar solitario. Ante la sociedad, podríamos decir que tiene el perfil de un psicópata. Y en efecto, podría ser un psicópata. Los nahuales casi siempre están solos, alejan a todos, ya que hay momentos en los que no pueden controlar a su animal y el animal tiene hambre. Recordemos esto, entre más tiempo pase enjaulada la bestia, cuando se libere, es peor. Es mejor dejar esto de un lado y no meternos con lo desconocido. No sabemos si vas a volver de ese camino. Entonces, por ejemplo, hay similitudes entre las brujas que conocemos comúnmente con los nahuales. Entonces, ¿sí existe alguna relación entre estos dos seres? Podríamos decir que sí, ya que los dos habitan en planos infernales, invocando a las fuerzas del más allá. Y es algo con lo que nunca deben meterse. No nos vamos tan lejos. Alguna vez sus abuelos les han contado qué pasa cuando mueven los huesos de un difunto. Tú tienes Escuchen una historia de esta eso, ¿verdad? historia. Tú tienes una historia de eso. Me Es- acuerdo que en tu casa Escuchen tiene unos esta huesos, ¿no? historia. Yo tenía 10 años cuando mi casa fue tirada para construirla. Al ser un pueblo, es normal que antes enterraran a la gente en vasijas o solo en petates. Cuando construían mi casa, encontraron una vieja vasija de barro con huesos adentro. Bien se dice que nunca te debes meter con los muertos. Nunca interrumpas el sueño o cosas malas podrían pasar. Los albañiles movieron la vasija. Pensaban tirarla, donarla a algún tipo de museo. Lástima que no se pudo. Al momento de que ellos quitaron la vasija de su lugar, cosas extrañas empezaron a aparecer en mi casa. Los muebles se movían solos. Había una silueta que se movía. Y bien sabemos que los fantasmas se alimentan de las emociones. Lo malo es que al parecer este fantasma murió lleno de odio. Eso fue lo que nos dijo el sacerdote que fue a bendecir. Mi madre se asustó al ver una figura corriendo
y no estaba sola, sino que estaba acompañada de mi hermana. Al momento de ver esa silueta, claramente vieron que era un hombre desnudo. Después de eso, fue que llamaron al sacerdote y les explicó que fue un fantasma, pero lo malo era que fue asesinado. Su espíritu no estaba en paz y lo perturbaron al mover esa vasija. Después de estas palabras, decidieron dejar la vasija en su lugar. El padre bendijo y solo fue así como se pudo calmar las cosas. Por eso yo les recomiendo, nunca provoquen la ira de los muertos o cosas malas podrían pasarles. Oye, ¿y tú a qué origen le atribuyes esos huesos? Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de ese caso con tu familia. De hecho, lo hablábamos mucho en la mesa, porque sí era un tema un poquito escabroso, y me acuerdo que tu mamá sí llegó a quedarse las vasijas. Me acuerdo que las tenía en un como un mueble, ¿no? Donde pones vasos y demás. Y me acuerdo que los huesos los volvieron a colocar en el mismo lugar. Pero yo recuerdo que tenían un origen como prehispánico, ¿no? Como un origen o sea, no de una civilización actual, sino de una civilización de hace cientos de años. A eso me refiero. Tú así, ahora sí que a grosso modo, ¿tú a qué civilización crees que perteneció o a quiénes crees que pertenecieron esos restos? Muy bien. Al parecer, la vasija era de origen prehispánico. Posiblemente haya sido la víctima de un sacrificio. La conclusión se llegó cuando encontraron un viejo molcajete y un sello. Como cualquier niño quiere saber qué es. Al momento que yo se lo llevé a mi profesor, él le encantaba la historia. De hecho, tenía licenciatura en historia. Decía que tenía rasgos olmecas. Y tiene sentido, ya que la región de Costa Grande en la que habito fue principio de los nahuas, mucho antes de la civilización náhuatl y la civilización azteca. Podríamos decir que fueron los pioneros y colonizadores de varias culturas. Yo me acuerdo bien que ahí de donde yo soy, en el pueblo donde yo soy, mucha gente en las casas, en las estructuras, encontraban huesos, encontraban vasijas, encontraban artefactos, encontraban, como dices tú, molcajetes, figuras talladas a mano de barro, e inclusive llegaron a encontrar algunas piezas que eran fabricadas de este material. ¿Cómo se llama? El que es como el que, Así, el que puede, no, la obsidiana, ese es el nombre, de cosas de obsidiana. Como que sí hay mucho bastión de vestigios prehispánicos que no han sido todavía desenterrados en esa zona. Y yo creo que sí hay bastante cultura Oblivion. Pero bueno, ¿vas a continuar con una nueva historia o quieres seguir hablando de esta, de los huesos de tu casa? este será un punto de partida. Recuerden, nunca deben provocar a los muertos. Ellos ya dejaron el plano humano, el plano terrenal. No sabemos qué puedan hacer. Lo que sí es seguro es que nada saldrá bien si los provocas. Solo déjalos descansar. Recuerden, la maldad está en todos lados. Ustedes que nos escuchan, asegúrense de cerrar bien sus puertas y ventanas, o el mal podría entrar. Esto nos trae recuerdos hacia nuestra primera historia de terror. Lo primero que compartí con Ramón, la primera historia, para unos niños de 12 años fue una pesadilla, una historia en la que sentían que no iba a acabar.
Ahora como adultos solo queda a expectativa del que está oyendo esto. Hace mucho tiempo, una familia, madre, padre, 2 niños, trabajaban mucho. Los señores marcaron una fecha en el calendario en el cual iban a traer una niñera para salir a cenar, una noche para el matrimonio, una noche para el descansar. Contrataron a una niñera recomendada por la vecina. Para suerte de esta niñera, llegó a la hora justo en la que los niños estaban dormidos. No tenían televisión en la sala, únicamente tenían televisión en el cuarto de los papás. Los padres le dejaron a la niñera teléfonos de contacto por cualquier emergencia. La niñera, un tanto aburrida, decidió llamar al papá. El señor le respondió rápido. La niñera le dijo: disculpe que lo llame en su cita. Lo que pasa es que estoy algo aburrida. ¿Podría ver la televisión en su cuarto aquí sentado en la esquina? El padre cortésmente accedió, le concedió el permiso. La niñera también le dijo: disculpe que sea tan molesta, señor, pero ¿podría tomar una manta y tapar esta estatua del ángel? Es que la verdad me pone los pelos de punta. Hubo un silencio en la línea. Lo único que le dijo el padre a la niñera fue: toma a los niños y sal de ahí. Nosotros no tenemos ninguna estatua de ángel. Los señores llegaron con una patrulla, pero lo que encontraron al momento de ingresar al hogar los desplomó por completo. Estaban los niños desangrados y degollados. La niñera estaba desplomada con varios golpes, con garras marcadas en su rostro. Lo único que pudo decir fue: el diablo estuvo aquí. Les recuerdo, amigos, si nos están escuchando, aseguren de cerrar bien sus puertas y ventanas. Encomiéndense a la fuerza que los protege, ya que el mal nunca hace excepciones y la muerte siempre está trabajando. Yo sí me acuerdo bien de esa historia de terror, que yo sí dije, ay cabrón. Sí fue de las primeras historias que empezaron a circular en internet. No sé si te acuerdas de los famosos creepypastas, que por ahí del año 2011, 2012, ¿no? Empezaron a ser muy famosas esas historias de los creepypastas, ¿no? Como por ejemplo las leyendas urbanas, que fueron como los predecesores de los creepypastas, ¿no? ¿Tú te acuerdas de la historia? Sí, te has de acordar. De no solamente los perros saben lamer la mano. No solo los perros saben lamer la mano. Esa es una. También, ¿quién se acuesta contigo? O la que más nos dejó atónitos, ¿lo recuerdas? La niña que anunció tu muerte. Sí. Oye, esas tres historias están bastante buenas. ¿Con cuál te gustaría arrancar de esas tres? Pero sí, aviéntate todas esas tres historias. La de quién duerme contigo es la de Radio Universal, ¿verdad? Así es. Radio Universal, con varias leyendas del estado de Aguascalientes. ¿Te acuerdas igual Historias. ¿Te acuerdas igual de la historia de las niñas de que estaban durmiendo en una cama separadas y que se agarraban las manos? Y cuando prendieron la luz Así en es. la mañana. Mejor no la quiero spoilear, mejor cuéntate alguna de esas cuatro historias, la que tú quieras, la que se te antoje. Empezaremos con algo.
Esto podría erizarle la piel a cualquiera, ya que sí son impresiones de golpe, no tanto por lo paranormal, sino por cómo vence a la realidad. Era una noche lluviosa. Un joven de 20 años, Gabriel, le gustaba dar paseos nocturnos. Un día cayó una tormenta sobre el estado de Aguascalientes, pero él era insistente en ir a caminar. Su madre le decía: ¿Dónde vas? Está lloviendo. ¿Qué vas a hacer? Gabriel, un poco déspota, le dice: Yo solo voy a dar la vuelta como siempre. No te estés preocupando. Su madre le dijo: Pero tú no entiendes. ¿A dónde vas a ir con tanto frío? Mira, hijo, yo sé que tú no crees en esto, pero es que la verdad tengo un mal presentimiento. Las palabras de su madre entraron por un oído y le salieron por el otro. Gabriel decidió hacer un recorrido nocturno como acostumbraba, pero en plena tormenta. No pasaron ni 10 minutos cuando se quiso refugiar en la parada de un camión para regresar a su casa, diciendo en su mente que su madre tenía razón. La tormenta parecía calmarse un poco. En ese entonces vio a lo lejos cómo mucha gente buscaba refugio, ya sea bajo un árbol, en algún techo, en alguna tienda. A la parada del autobús llegó una niña de no más de 7 años. Se acercó a Gabriel y le dice: Hola, ¿cómo estás? Gabriel, algo sorprendido y con ternura, le respondió a la niña: Bien, gracias. ¿Y tú? La niña le dice: Yo siempre estaré bien. La niña le exclama: ¿Sabes? Te puedo contar un secreto. Gabriel dice: Sí, dime. La niña solo dijo: ¿Sabes, Gabriel? Debiste haberle hecho caso a tu madre. Ella tenía un mal presentimiento, porque hoy, hoy verás a la muerte, Gabriel. Gabriel sentía que la sangre se le helaba. Solo balbuceando decía: ¿pero qué? ¿Cómo puedes decir eso? La niña solo repetía: recuérdalo, Gabriel, hoy verás a la muerte. A lo lejos, Gabriel vio a una señora corriendo. Con tristeza y enojo dijo: Niña, me tenías muy preocupada. ¿Qué andabas haciendo caminando sola? No me sueltes la mano. Gabriel, molesto y con miedo, le reclama a la señora: Señora, ¿cómo es que su hija sabe mi nombre? ¿Cómo es que su hija dice que me voy a morir? La señora, al recibir esta respuesta, molesta, le exclamó: Mire, joven, yo le voy a pedir más respeto. Por si no se ha dado cuenta, mi hija es sordomuda. Sin más que decir, la señora se dio la vuelta y se fue. Gabriel se quedó en shock por un momento. Decidió irse a su casa. Por el miedo, decidió irse corriendo. Cruzó la calle sin darse cuenta que venía un autobús que lo mató al impacto. Y dime, ¿tu madre también ha tenido un mal presentimiento alguna vez? Definitivamente sí. Y el día que mi madre tuvo un mal presentimiento, me accidenté. Me volteé y me salí de la carretera en un coche con un gran amigo. Me acuerdo que mi mamá me dijo, eran las 11 de la noche, queríamos salir a tomar. Y mi mamá me dijo que no fuera, que porque era de noche y era peligroso. Y de regreso nos salimos a la carretera.
y casi nos matamos. Estuvo cabrón. Qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia. Te acabas de aventar. ¿Quieres hacer algún comentario de esa historia? ¿O prefieres avanzar a la siguiente? La verdad es que hay tantas cosas en el mundo que nunca le encontraremos explicación y la mayoría de las veces es mejor dejarlo como lo que alguna vez fue, ya que entre más respuestas encuentres, más preguntas tendrás, pero cuando llegues al último resultado, puede que no sea lo que tú querías escuchar, sino algo que te atormente. Solo les diré, tengan cuidado con las fuerzas que se meten. Y bueno, mi querido Oblivion, dime tú qué opinas que haya después de la muerte. Bueno, tal vez para conformidad de unos o para curiosidad de otros. Algunas personas que legalmente estuvieron muertas y médicamente estuvieron muertas, narran que han llegado a un lugar lleno de paz, un lugar al que te quieres ir. Y en efecto, todos dicen que ven una luz. Eso es cuando mueren por voluntad del Creador. Claro, si es que tú eres creyente. En algunos casos, las personas que se suicidan o que han querido suicidarse o que han estado a punto de suicidarse, dicen que han visto a la muerte. Axel nos narra que llegó a un punto de depresión en su vida, un punto crítico en el cual decidió quitarse la vida. Intentó colgarse y lo hizo. Después de eso, empezó a agonizar. El aire se iba y jura haber visto a la muerte. Para suerte de él, el micrófono, para suerte de él, la cuerda se rompió. Como pudo, aflojó el nudo de la soga y empezó a respirar. Se desmayó de la impresión. Y es todo lo que vio. ¿Tú crees que sí Algo, exista como tal ese cielo? Como ese paraíso que nos pintan? ¿O tú crees que sea solamente un invento porque el ser humano es muy débil para afrontar la muerte? la respuesta es que el hombre, en un intento por descifrar el universo, creó un Dios a su imagen y semejanza. No hay una respuesta segura a tu pregunta, ya que todo aquel que se ha ido jamás han vuelto. Claro, tenemos datos de personas que juran haber ser la reencarnación. Curiosamente, las personas que aparecieron en un documental de la reencarnación son personas que vivieron hace más de 200 años. En este, en este documental hablan acerca de Miller, un niño de 8 años. Miller dibujaba precipicios, dibujaba un faro, océanos, montañas. Su madre le preguntó que por qué dibujaba eso. Miller le exclamó a su madre que era lo que él hacía en su vida anterior. Él era el cuidador de un faro y murió en un accidente
justo cuando se transportaba hacia ese faro que se encargaba de mantener. Como El por, caso de otra niña, como, ajá, por el ejemplo, caso de otra niña. te iba a decir el caso de unas gemelas, no sé si llegaste a escuchar ese caso, de dos gemelas que fallecieron por accidente de un coche que las atropelló en un pueblo en Estados Unidos y que años después la pareja tuvieron otra vez una pareja de gemelas y las dos hablaban de sus hermanas fallecidas, conocían a la gente del pueblo como de hace muchos años y le tenían mucho miedo a los coches, a los autos. Ese caso está muy bien documentado, de hecho, sobre reencarnaciones. Y sí hay gente que ha llegado a documentar ese tipo de casos y sí te ponen a pensar bastante. Así es. A lo largo de este podcast hemos hablado de los nahuales, de los espíritus, demonios, reencarnaciones y maldad. Incluso hemos mencionado al Creador. Podría decir, hemos mencionado a Dios, pero dioses hay muchos. ¿Quién sabe de dónde venimos en realidad? Es un misterio. Y siempre va a ser un Y misterio. y siempre será un misterio. Recuerden, amigos, hay cosas que es mejor dejarlas en un misterio. Así es, mi querido Tengan Oblivion. cuidado. ¿Alguna otra historia que quieras tocar? ¿Algún otro tema que te gustaría tocar? Así es. Vamos a hablar ahora de lo más recurrente en la capital, la Ciudad de México, corazón del país. En México está lleno de leyendas urbanas, algunas con evidencia, otras que se quedan en lo que la gente cuenta. Pero hay una historia en específico que a cualquiera le puede helar la sangre. En la estación del metro Pantitlán hay varios casos y varia evidencia de los gritos de un niño que busca a su mamá. Varios usuarios, ya sea en TikTok, Facebook, Twitter o alguna otra red social, han compartido videos de un niño gritando, mamá, mamá. Lo hace de manera desesperada, como si estuviera en pena. Y hablando de historias del metro, a veces la realidad supera mucho a la ficción. Esta historia está en los años 80. Entre los tantos transbordes del metro, una madre soltera iba con su hija. Entre empujones y jalones de la gente, la niña se perdió. Esto sucedió en la noche, a escasas 8 de la noche. Entre tantos jaloneos, esta mujer soltó a su hija, una niña de 7 años, inocentemente. Siguió al vagón, siguió el metro por los túneles. En ese entonces seguía la construcción del metro, por lo cual perderse ahí era fácil. La niña estuvo perdida por horas, horas. Incluso podríamos decir que estuvo perdida por 2 días. El hambre llegó. La niña tenía hambre y vio como unas ratas devoraban los restos que quedaban de algún indigente, borracho o drogadicto. Y como repito, el hambre es el hambre. La niña empezó a comer carne humana. Se hizo con las ratas, pues logró domesticarlas. Se le conoció como la niña caníbal del metro, hasta que unos operadores en turno
decidieron recorrer la línea para dar el mantenimiento. La niña decidió atacar a uno de ellos para alimentarse. Lógicamente, la fuerza de un adulto es superior a la de una niña. Él la empujó, ya que le había mordido la oreja. Incluso le arrancó un parte. Fue por más ayuda. Lograron atrapar a la niña y la internaron. En todo ese tiempo en el hospital psiquiátrico de la Ciudad de México, la niña siempre maldijo a su suerte y maldijo a las personas. Murió en el año 2002. Pero dime, ¿tú qué harías si estuvieras perdido? No, bastante difícil eso. Esas situaciones sí están bastante complicadas, si te lo podría decir. Y bueno, Culpa de la sociedad, culpa de la madre, culpa de la niña, quién sabe. Eso se los dejamos a ustedes, los espectadores. Así es. Y por ejemplo, ¿tú has presenciado eventos? Digo, fuera de las historias, por ejemplo, que nos platicas tú en personal, aparte de la historia de los huesos de tu casa, ¿has visto o has tenido situaciones cercanas a estos seres? ¿Los has visto? ¿Los has presenciado, por ejemplo? No podría decir que los presencié yo mismo o que estuve presente enfrente de ese espíritu. Lo único que una vez pasó, yo venía en un Uber de una fiesta. Estaba muy tomado. Solo iba viendo por la ventana. Llegué a ver un señor, no sé si por la sombra, por la noche o por todo el alcohol que llevaba encima. No le vi las piernas. Es algo que quise dejar como un misterio, ya que no me hubiera gustado saber que era alguien que no pertenece a este plano terrenal. ¿Y tú has sido víctima? Ustedes, espectadores, ¿hay algo que quieran contarnos? Sí, por ejemplo, lo que sucedía enfrente de tu casa, ¿no? En el negocio de tu familia. Creo que nos contaba tu mamá que se le subía el muerto, ¿no? Que olía como olor a azufre a veces en algunas partes de la casa, ¿no? Y que se escuchaban las cadenas en el techo. O por ejemplo, que alguien hacía ejercicio en una máquina de ejercicio que tenían ahí arriba, ¿no? En el techo de esa propiedad. Que supuestamente, ¿no? Sentían que había una presencia ahí medio maligna. ¿Qué nos puedes contar de eso? De esas experiencias que tuviste. Podría contarles algo que le pasó a alguien muy cercano a mí. Recuerden que el mal ama la inocencia y no hay nada más inocente que los niños. Este niño lo dejaron solo en su casa, ya que se había portado muy mal en la escuela. Lo castigaron dejándolo encerrado en su casa, en su cuarto. Por encerrado no me refiero a con llave ni nada de eso. Solo le prohibieron ir a una fiesta. Eran de esas típicas bodas de familia. Podríamos decir que más que un castigo fue una recompensa, porque él no quería ir a aburrirse. Se quedó en su casa leyendo cómics, escuchando música. Al lado de su cama vio un teléfono. Él sin ningún miedo contestó. Su casa tenía 3 niveles, un sótano para salida trasera, primer piso, segundo piso y la azotea. Cuando contestó, lo que le dijeron con voz macabra fue: estoy aquí abajo
junto a la lavadora. ¿Vienes o quieres que suba? La sangre se le heló. Dejó la música y él se encerró en su cuarto hasta que sus padres llegaron. Al momento de contarle todo, sus padres estuvieron escépticos. Lo regañaron y se fue a dormir. Pero nunca más quiso volver a quedarse solo. No era para menos esa llamada, ya que puede que haya almas errantes ahí, puesto que en ese lugar, hace mucho tiempo, hubo una masacre. Si los espíritus no están en paz, nadie alrededor de ellos lo estará. Y si quieres que te dejen tranquilo, solo respétalos. Así Dígame, es. Ramón, ¿a qué le recuerda esta historia? Sí, una situación completamente Ya, difícil. Una ya que situación muy esta complicada. historia que les conté, esta historia que acabo de contar, le pasó a Ramón a sus 13 años de vida. Así es. Sí, de hecho me estaba acordando de esa situación. En esa casa pasaban cosas extrañas. Definitivamente sí recuerdo que pasaban cositas como bastante complicadas. Además, digo, el trasfondo de la casa no era un trasfondo muy sano. Tenía un trasfondo un poquito complicado esa casa. Y sí me acuerdo que pasaban cositas extrañas. Estaba un poquito cargada de energía negativa ese lugar, esa propiedad. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos con mi hermano y que de repente de la nada se empezó a poner como rojo y empezó a gritar cosas extrañas y se aventaba de las escaleras así como si estuviera loco. Y de repente en un segundo reaccionó de nuevo y volvió a estar como si nada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy aquí abajo? O sea, hay cosas que sí decías que, pues, qué pedo, ¿no? Esto no se me hace como algo normal. Igual recuerdo que tocaban la ventana del cuarto. Tocaban la ventana del cuarto. Así es. Mi ventana daba hacia la calle y tocaban la ventana. O sea, como si alguien te tocara para abrirle. Y no me querían creer hasta que una vez lo escucharon también mi papá. Y nos quedamos con cara de qué onda con este ruido. La casa era bastante grande. La casa sí era bastante grande y pues habían algunas situaciones medias complicadas. Mi querido Oblivion. Antes de que Ramón llegara a vivir esa casa, otro amigo la habitó y él cuenta lo mismo, que cosas sobrenaturales pasan en ese domicilio. Y como les digo, no es para menos, ya que las almas aún siguen penando. Y ya Incluso para. Ramón una vez nos contó cómo estaba haciendo la tarea. Y como cualquier niña, después de terminar la tarea, quiso ver su caricatura favorita en un horario nocturno. Lo único que hizo fue prender la tele y sentarse enfrente. Para su sorpresa de Ramón, alguien le sopló en la oreja. Ramón se quedó en shock, solo dio la vuelta sin mirar atrás, sin apagar la televisión. Se fue a su casa, a su cama, abrazó a su hermano y poco a poco se quedó dormido. Al siguiente día le quiso platicar a su mamá, ya que lo había regañado porque dejó la tele prendida. Todo esto está a disposición del espectador. Así es. ¿Y a ti qué te llegó a suceder alguna vez a ti? Cuéntanos alguna personal. Me gustaría que tú nos compartieras una anécdota. Compártanos usted mientras. ¿Cómo? Compártenos tú una anécdota. Tengo que hacer algo.
Ok. Qué pedo. ¿Alguna anécdota? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, hacer un episodio con un tío, que él me platicaba muchas anécdotas de una casa que llegaron a tener cuando ellos vivían aquí en la Ciudad de México. Él me comentaba mucho que en esa casa, en ese domicilio, pasaban cositas pues, un poquito extrañas, y me llegó a contar 2, 3 situaciones pues que sí son un poquito pues complicadas en ese sentido. Pero me gustaría poder que él nos contara esas historias. Sería mejor que él nos las platicara. Pero yo en términos generales estoy tratando de recordar alguna situación que haya sido complicada. ¿Cómo cuál? Estoy tratando de hacer memoria. Pues yo creo que en algunos casos la mente más que nada te juega algunas pasadas o te juega algunas situaciones. No fue algo como en sí de terror que me pasó, o sea, no fue una situación que me hiciera como complicada la vida en cuestiones de alguna aparición o algo así, pero pues simplemente yo una vez más bien presencié una situación que no se me hizo nada como agradable en ese sentido. Por ejemplo, una vez una amiga me pidió un favor de que la llevara a su pueblo de destino. Ella vive aproximadamente como a unos 40 minutos, 45 minutos en motocicleta, en moto de San Luis San Pedro hacia un pueblo que se llama El Guayabillo. Y esta amiga me pidió el favor de poder llevarla a la noche. La llevé como a las 11 de la noche y me pidió que la acompañara por unas cosas a su casa porque se quería regresar a dormir en San Pedro. Y pues yo la acompañé. Íbamos en una moto, una 110, una Honda. Me acuerdo de esas semiautomáticas, esas que si dejas de acelerar, la pinche luz se apaga del foco, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, las luces de la moto, ¿no? La luz de la moto que es la que te guía el camino. Y pues me aventé a dejarla. ¿Los faros? El faro. Sí, el faro de la moto. Y pues ya yo me animé a llevarla. Y ahí pues de ida iba yo relajado porque iba acompañado, ¿no? Pero sí es un camino casi de 40 minutos. Son como 10 minutos de carretera en la noche y otra media hora de pura terracería en un lugar solitario. O sea, de verdad son 30 minutos de la nada. De árboles, de animales, o sea, y de un camino de tierra, de terracería. Y realmente si algo te llega a pasar ahí, nadie se va a enterar. Me acuerdo perfectamente bien que la noche estaba muy oscura. Y pues yo iba con ella, íbamos en la moto. Ya cuando la dejé en su casa de trayecto me iba diciendo, aquí se murió una señora, aquí en este cruce se aparece el diablo, que en estos árboles aparecen los chaneques y tiran almendras, y que aquí no sé qué. Y como que pues ya uno se va haciendo la idea, ¿no? Entonces yo cuando llegamos a su casa, yo dije, bueno, no hay problema, lo más probable es que me voy a terminar regresando con ella para allá. No, pues mi sorpresa fue que su papá ya no la dejó regresarse hacia San Pedro. Él se quedó en su casa y me dijo, ¿sabes qué? No puedo acompañarte, mi papá ya no me dejó ir contigo, entonces te vas a tener que quedar, vas a tener que irte solo hacia San Pedro, ¿no? Hacia el pueblo. Yo cuando escuché esa situación, yo sí dije, híjole, hijo de su puta madre, dije, qué pinche complicado, voy a tener que regresarme solo por toda esa parte de terracería. Y no, yo venía muy espantado. Pues me acuerdo que se me hizo eterno. Fue la media hora más larga de mi vida. No se me apareció nada. No te voy a decir que vi al fantasma, a la mujer de blanco. No vi nada. ¿Para qué te miento? Pero la pura presión de que si me caía de la moto, de que si la moto se apagaba, de que si la luz del faro fallaba, quedarme con completa oscuridad en medio de la nada, en un lugar que no conocía a las 12 de la noche. Créeme que esa presión, ese miedo de decir, si aquí se me apaga la moto, ya valió madre, no puedo hablarle a nadie, no hay señal de celular, me voy a quedar ahí varado, voy a tener que caminar hacia la carretera todavía más tiempo. Esa situación sí, créeme que se me hizo muy complicada. Fue una de las situaciones donde más he sentido presión de querer mirar hacia atrás, ¿sabes? Y lo peor es que la moto, si la dejas de acelerar, se apaga la luz, o sea, baja mucho.
Entonces habían partes en las que no podía ver nada, iba prácticamente a oscuras, como las bajaditas donde no tienes que acelerar. Entonces créeme que yo iba hecho la fregada en esa moto. De verdad, una de las situaciones que más miedo me han dado en mi vida ha sido esa. ¿Tú? Interesante. Saben, ustedes que me oyen, desconozco si viven en la capital de su estado, si viven en la Ciudad de México o Estado de México. Hay algo que podríamos contar parecido a lo que le sucedió a Ramón. Hay lugares que dicen, por aquí pasó el diablo, debido a tantas tragedias que ha habido. Esta historia la narra un conductor de autobús y conocido de nosotros. Era su primer día como asistente de autobús. Por asistente me refiero al que lo releva cuando el chofer va a tomarse un descanso. En ese entonces tenían que transportar una unidad vacía hacia otro poblado. Lo único que alcanzó a ver fueron unos señores. Estaban a orilla de carretera y les pitó con el autobús, pero estos no se movían, solo se quedaron mirando con la mirada hacia abajo. Cuéntanos, Ramón, ¿has vivido algo parecido? No, definitivamente no. Sí he manejado de noche, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas que ahí por cerca de nuestro pueblo hay una comunidad que se llama Nusco. Hay unas curvas que es el libramiento. Mucha gente ahí dice, han habido muchos accidentes ahí. De hecho, se han muerto algunas personas en esa curva, lo cual no entiendo porque realmente la curva no está tan complicada. Pero mucha gente afirma que en esa curva se aparecen unos niños en la carretera, unos niños fantasmas que tú, por querer evitar chocar con ellos, pues tratas de sacarles la vuelta y por sacar la vuelta pierdes el control del coche y chocas, ¿no? Te sales de la autopista. A mí una vez me llegó a pasar eso, no los vi, no, a los niños obviamente, pero yo recuerdo que venía regresando de Chilpancingo, y en ese momento un amigo mío me había dicho, ¿sabes qué? Si quieres llévate mi coche, llévate mi carro y vete a dormir a San Luis, a mi casa. Eran como las 2 de la mañana, veníamos regresando de Chilpancingo. Y ya pues me prestó su coche y yo me vine manejando en la madrugada hacia mi casa, ¿no? Entonces, pues el coche era un Sentra modelo como 2012 más o menos. Y pues ya estaba un poquito viejo, ¿no? En cuestiones de estética y demás. Entonces no le servía el estéreo. Tenías que prácticamente o tener música en tu celular o llevar música en el estéreo del coche. O sea, bueno, más bien la FM, que es FM, ¿no? El radio como tal. Entonces yo me acuerdo que iba pasando por esa zona en la que sí, pues se siente un poquito como depresión. Entonces yo me venía acordando de esas historias de los niños de la curva, de la gente que ha muerto ahí en esa curva, algunos conocidos. Y y de repente, así te lo juro, yo venía un poquito nervioso pasando por esa zona y de repente como que el radio del coche, como que la música empezó como a distorsionarse. O sea, se escuchaba mucha estática en las bocinas. Como cuando pasas por un lugar donde no hay mucha señal. Se escuchaba como esa estática en las bocinas y pues más nervioso me puse, ¿sabes? Como un poquito más nervioso, como un poquito más presionado me sentí. Y ya para finalizar este episodio, este bloque, aquí mi querido amigo nos va a terminar de contar sus experiencias. Ha sido un verdadero placer hablar con ustedes, pero déjenme recordarles, espectadores, deben temerle más a los vivos que a los muertos. Para esto nos trasladamos a México en los años 80. Una mujer sufría violencia doméstica por parte de alguien con quien se juntó. Saltar que esta mujer era madre soltera y el hombre se veía amable, pero jamás veremos las verdaderas intenciones de una persona. Este hombre la golpeaba, la humillaba y le quitaba todo el dinero que ella ganaba haciendo tamales. Uno de esta señora fue cuando este hombre
si podríamos considerarlo golpeó salvajemente al hijo de la señora. Lo dejó inconsciente. La señora intentó amarle, pero igual fue golpeada. La señora se fue al cuarto de su hijo a tratar de acurrucarlo. La señora, que de locura y desesperación vio a su esposo tomarse la cerveza en un sillón. La mujer vio un bat. Con ese bat golpeó en la cabeza de él, provocándole una fuerte trombosis y el infarto. Al no saber qué hacer, esta mujer decidió venderlo como tamales. Un caso muy conocido en la ciudad como la tamalera. Diablos, imagínate que te hagan un tamal. Si fueras un tamal, ¿te autocomerías? Pues según varias, bueno, más bien sí, dicen que la es muy para de cerdo, y si las mezclas no hay sabor que se distinga. Buenas noches, amigos, ha sido un placer hablar con ustedes. Nos veremos después. Bueno, gracias por haber estado en el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros en este querido episodio, el episodio número 5, con las historias del tío Oblivion. Y pues bueno, suscríbanse al canal, denle like, compartir. Y si quieres aparecer en un futuro episodio, déjanos un mensajito en la página oficial de Facebook, que está como @radiosuicida. Y con mucho gusto te podremos tomar en cuenta. Y bueno, yo me despido, no sin antes pues agradecerles de nueva cuenta. Y estamos, como siempre, pendientes de un nuevo capítulo. Hasta pronto.